Bien, vamos a comenzar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a empezar orando. El hermano Aurelio, ¿nos puede guiar en oración, por favor? Amén, pastor. Amado Padre, amado Señor, esta noche nuevamente estar aquí delante de usted. Señor, tú has visto, Señor, estamos aquí con cada uno de tus hijos, Señor, a través de tus siervos que, Señor, estás puesto para que podamos, Señor, aprender de tu palabra, Señor, que podemos escudriñar lo que, Señor, como tú que estás viendo a cada uno de nuestro corazón, Señor, queremos que tú nos uses, Señor, primeramente, Señor, Dios mío, cada uno de tus hijos que están, Señor, también aún todavía que no han ingresado, tú puedes, Señor, apresurando siempre, Señor, su mente y su corazón a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que podamos estar juntos iniciando esta clase que está, Señor, puesto por cada uno de tu voluntad tuya que has puesto, Señor. Así declaramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bien, vamos a hacer un breve resumen. ¿Alguien se anima? Un breve repaso de lo que vimos anoche. Hemos empezado el tema sobre las bases bíblicas, ¿no? De el pecado y el pecador. A ver, alguien, mientras voy anotando, que se han ido sumando. Y, pastor, yo puedo, sobre esta que hemos aprendido, los conceptos doctrinales básicos acerca del pecado, ¿no? Y entendemos que entramos en el Génesis 3, 6 y 7 sobre el Adán y Eva, como menciona, y por desear el árbol del prohibido entró el pecado, ¿no? Y el origen por la desobediencia, no fue otra cosa, solamente entre de eso entró al mundo entero y todos somos pecadores, como dice la Biblia también, ¿no? Menciona y, y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. A través de eso entramos y tomando ese versículo yo creo que el Señor nos rescató porque Él vino, ¿no? A morir y entregó mismo cuerpo, su vida mismo y pagó un precio inmerecible que debemos mucho, ¿no? Y eso es lo que hoy, como dice la palabra, no hay ni un justo, todos somos pecadores. En un momento pensar que sin dar cuenta podemos caer al pecado, ¿no? Pero hay formas de pecar, como dice, pecado original, pecado actual, omisión y comisión. Con todas las veces podemos caer, pero sin dar cuenta o sabiendo podemos caer. Pero solamente agarrándose de Dios y tomando de que Él es nuestro guía a través del Espíritu Santo, nos puede guiar para no equivocarnos. Lo que he entendido eso es mi pastor, nada más Ya, quería. ya, muy bien, muy buen resumen. Hermano Pastor, Aurelio, igual, hermana ya, Felipa. vamos adelante. Eh, ayer hemos escuchado la naturaleza del pecado. Está en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad que afecta a todas las personas, tanto los creyentes como los creyentes. El ministerio pastoral debe estar fundamento a una expresión educada del pecado y el pecador. Ya, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Una pregunta, pastor. A veces me pregunto yo también, pastor. El cristiano nacido de nuevo, ¿será que puede pecar? ¿Hasta cuánto, digamos, puede pecar? O sea, me refiero, ¿no? Cuando nosotros hemos nacido, eh, hemos recibido al Señor y estamos con la palabra, ¿será que seguimos cayendo en pecado? Puede ser en pequeño pecado o sí podemos caer en grande pecado, pastor. Me pregunto, ¿no? Ujú, No sé si claro. No se olviden que anoche hemos hablado en la clasificación del pecado, que todos, todos, cristianos y no cristianos, estamos
en el pecado original. ¿Sí? Todos tenemos y traemos eso. No olvidemos que hemos dicho, si usted omite una orden dentro de la ley de Dios, ya está pecando. La Biblia dice que todos tenemos la gran comisión. Y si usted no lo está haciendo, ya está pecando. Ya está pecando. Si usted no perdona, está omitiendo esa orden. ¿Y qué es eso? Eso es pecado. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Santiago también dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, una cosa, hermana, es que el cristiano nacido de nuevo no va a caer en los mismos pecados. No es que yo siempre voy a dejar pasar que tengo que perdonar o que tengo que predicar o que tengo que ayudar o que tengo que ser hospitalario o que tengo que generar ayuda mutua para que la iglesia crezca. O sea, si yo estoy omitiendo eso, hay que ver si hemos nacido de nuevo en verdad. Ahora, no olvidemos que Juan dice, ¿no? Que nosotros, los creyentes, tenemos un abogado para ir y encontrar en él un oportuno socorro. Pero no pecamos deliberadamente. No olvidemos que hemos dicho también que hay un pecado dentro de la clasificación de comisión, es decir, yo conscientemente hago, como se dice vulgarmente, lo que se me pega la regalada gana, digamos, o sea, no me importa muchas veces. Y es ahí también entender, y con esto para cerrar, nadie, cristianos y no cristianos, están fuera de pecado. Por eso, lo que vimos anoche del ministerio pastoral, ¿qué vamos a hacer con el que peca? Lo voy a ir y lo voy a denunciar públicamente delante de todos los hermanos. Si Gálatas 6:1 me dice, si alguno es sorprendido en una falta, restauradle con mansedumbre y cuidando también que puede ser tú que estés en esa falta. Entonces, nadie está exento. Pablo bien dice, ¿no? Que no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Y ahí nos dice de que él incluso puede también caer dentro del pecado. Nadie cuide. El que cree que estar firme, mire que no caiga, ¿eh? Mire que no caiga. Por eso es que debemos dejar de mirar con ojos de jueces, ¿no? Sino con ojos de mansedumbre, como Jesús, de amor, de perdón, y poder encontrar en Él el consuelo que necesitamos y necesita. Y vamos a ver ya ahora, ¿no? Este, ¿cuáles son las responsabilidades de aquellos que tenemos como líderes? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Entonces eso vamos a ver esta noche también. Bien, entonces eso para, Pastor, hermano Caín, bueno, acotando ahí breve lo que se refería a la hermana, bueno, hay que también tomar, buenas noches, pastor, disculpa. Buenas noches, hermano. Hay que tomar en cuenta también la diferencia del pecado de un cristiano y el pecado de un converso, digamos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el cristiano tiene el Espíritu Santo y que por más que cometa pecado, siempre va a haber, digamos, ese sentimiento de culpa, digamos, ¿no? Que el Espíritu Santo va a convencer a uno de volver a repetirse, ¿no? En cambio, al que no es cristiano ni converso, bueno, el pecado que lo comete deliberadamente, pues no hay ningún peso, digamos, ¿no? Le da igual si peca o no, o sea, no hay remordimiento. Esa creo que es la diferencia, ¿no?, del cristiano con el converso con respecto al pecado. claro, por eso decía, hay que ver la conversión, ¿no? Si en verdad hay conversión. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? No olvidemos de que eh, Judas dice, ¿no? Son ágape,
eh, en nuestros ágapes son como suciedad, son como nubes sin agua, cosas fuertes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pueden estar dentro de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Porque no ha habido conversión, no ha habido arrepentimiento. Entonces eso siempre hay que mirar, ¿no? Hay que estar atento y primero hacia nosotros, ¿no? Eh, ¿Me he convertido en verdad? O estoy por costumbre o porque he nacido en una familia cristiana muchas veces, ¿no? Hay muchos testimonios de gente que es líder, pero porque sus papás o sus abuelos fueron líderes. Y ahí vale lo que decimos, ¿no? Dios no tiene nietos, pues, ¿no? Hijos. ¿Mm? Entonces ahí cada uno tiene que creer en Él y empezar a seguirle y a escribir su propia historia con el Señor. No de la historia de los otros, sino nuestra propia historia con el Señor y lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a seguir. Ya hemos hablado sobre Gálatas 6:1 anoche, el ministerio pastoral en el contexto del pecado, ¿no? En el contexto del pecado. Ahora vamos al punto, implicaciones para el ministerio pastoral. Y acá, punto número 1, el pastor debe ser consciente de su propia pecaminosidad. Repito, el pastor debe ser consciente de su propia pecaminosidad. El pastor debe ser consciente de que él mismo es un pecador que necesita la gracia de Dios. Mire, qué interesante es que podamos comprender esto. ¿Por qué? Porque en el cuidado pastoral, muchas veces nosotros vamos al frente y no nos importa la gente, a veces, no, se tiene que cumplir el objetivo, no, se tiene que lograr esto, no, tenemos que alcanzar esto, tenemos que hacer esto. Y no nos damos cuenta que ahí también lastimamos muchas veces, ¿no? Las palabras duelen, como se dice, duelen las palabras, lastiman más y mucho más de una persona que tiene doble autoridad, ¿eh? Ojo, un pastor tiene doble autoridad, porque no solamente es que está ahí porque está ahí o porque tiene autoridad, sino porque hay una delegación de parte de Dios, hay un llamado de parte de Dios. Y el Espíritu es quien le da esa autoridad. Y aquí es muy importante tener esa conciencia también de que yo puedo caer, ¿no? Y que necesito la gracia de Dios. Y el punto número 2, entendiendo eso, el pastor debe ser compasivo con los pecadores. ¿Por qué? ¿A quiénes vamos a alcanzar? ¿O a quiénes tenemos que buscar? ¿A quiénes tenemos que alcanzar? ¿A quiénes tenemos que predicar? ¿A quiénes tenemos que ir a traer? Jesús bien claro lo dijo. ¿A quién él vino a buscar o a llamar? ¿A los justos? Pecadores. Ah, exactamente. Si yo he venido a buscar a los pecadores, yo he venido a buscar a los que están necesitados, no he venido a buscar a justos. Entonces el pastor debe ser compasivo con los pecadores. El pastor también debe ser compasivo con esa gente nueva que viene y entender las luchas que cada uno de ellos tiene. Entonces, cuando entiendo esto, le voy a ofrecer a los pecadores, ¿qué le voy a ofrecer? El Evangelio. Porque el Evangelio es la única, ojo, es la única solución al pecado, como hemos visto la semana pasada, ¿no? Es la única solución al pecado. No hay otra más. Jesús no vino a darnos fama, no vino a darnos riqueza, no vino a darnos, no, Él vino a morir por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, hermano. Entonces, para nuestro ministerio, ya sea que usted sea pastor, líder de jóvenes, líder de mujeres, líder de alabanza, líder de pandero, en lo que esté, usted trabaja con gente, no nos olvidemos, estamos con personas. Y lo primero, yo debo ser consciente de que mi propia pecaminosidad, ser compasivo con los pecadores, de las luchas que tienen y también ofrecer
evangelio aquellos que vienen, que vienen al Señor. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, quién de ustedes cambió así de la noche a la mañana? Alguno puede decir, yo así de la noche a la mañana dejé todo. Yo creo que nadie, pues, ¿no? Es que es un proceso, es un camino. ¿O quién ahorita puede decir, pastor, yo no peco en nada? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Ni un pensamiento, ni una malicia, ni una omisión. ¿Alguien? No, no, ¿eh? Entonces todos estamos en este proceso de poder. No olvidemos que la santidad, hermano, la santidad es un camino. La santidad es un camino. Entonces yo decido entrar en este camino, en este proceso, y allá está Jesús. Él es el camino, Él es la luz, Él es el final de donde vamos, pero Él también es el comienzo, el inicio, porque no estamos acá por decisión propia, ¿no? La fe y el autor de la fe y el consumador de la fe, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿Preguntas aquí? ¿Dudas de las implicaciones para el ministerio pastoral? ¿Está claro? Pastor, buenas noches. Adelante, hermana. Buenas noches. Acá dicen que acá, como usted dice, que nuestro Señor Jesucristo vino para que Él vino a llamar que nosotros tenemos vida, ¿no? Porque siempre algunos pecan, algunos no, ¿no? Siempre el Señor es... en todo momento pecamos, en toda razón pecamos, no solamente yo peco, usted peca, que todos pecamos, no, todos pecamos, todo el nuevo departamento pecamos por una razón, porque el Señor tiene un propósito que nosotros tengamos en nuestra vida, porque siempre dice en su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que haga a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dice que ahí que mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él muera en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y todos pecamos, todos racionamos, ¿no? Todos no somos perfectos, somos imperfectos, somos nosotros, como dicen sus palabras, ¿no? Perfectos son los que están en recto, imperfectos no sé que no está inrecto, dice. Ya, muy bien. Hermano Caín. Sí, pastor, ayer estuve leyendo un artículo de, sobre el contexto pastoral, digamos, ¿no? Y bueno, me sorprendió a la vez, me desafió, yo creo que a cualquiera, digamos, que está estudiando con respecto al pecado. Entonces, si tomamos en cuenta que ser un discípulo es de ya no más complicado, entonces, imagínense tomar la labor del pastor. O sea, en mi conclusión pienso que ya es otro nivel donde el pecado ya no, prácticamente no debe ser ni siquiera parte ya, ¿no? de la vida del ministerio pastoral o de un pastor, digamos, ¿no? El nivel del pecado debe ser cada vez mínimo, ¿no? Me refiero con respecto, digamos, al punto uno que dice, ¿cómo se llama? El pastor debe escuchar atención y debe tomar en cuenta que también es pecador, pero ya tomando en cuenta de que ya, ya no debe ser como uno más, digamos, ¿no? Sino otra persona totalmente diferente. Claro, exactamente. No olvidemos que hemos dicho a mayor conocimiento tenemos mayor responsabilidad. Por eso estamos viendo de las formas en las que podemos ver al pecado y mirar al pecador también, ¿no? Siempre cuidando de que Dios nos ha puesto acá y estamos para guiar al pueblo, a la gente, y que la iglesia se va a llenar de gente que ha pecado. Por eso busca a Dios, no olvidemos, ¿no? Por eso busca a Dios. Y como decíamos anoche, ¿no? Caín, todo pecado trae su consecuencia. Y ese nuevo hermano, ¿cómo va a venir si ha pecado?
con las consecuencias muchas veces de ese pecado. Y esas consecuencias del pecado, ¿cómo son? Son dolorosas, son graves muchas veces. Entonces ahí nosotros tenemos que acompañar. Y para eso, claro, tenemos que estar en una comunión y en una decisión de siempre depender de la gracia, de la palabra, del espíritu, de la oración, para poder ayudar a otros. Porque no podemos ayudar a otros nosotros estando enfermos, ¿no? Entonces, ahí hay que siempre, siempre estar en la gracia del Señor. Algunos consejos para el ministerio pastoral. Miren, con los pecadores. Página 16, seguimos. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar con compasión, ¿no? Escuchar con compasión. El pastor debe escuchar con atención a la persona que está luchando con el pecado, pero debe evitar juzgar o condenar. Yo les puse el ejemplo anoche, el ejemplo clarísimo de la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no? Es clarísimo eso. O sea, el pastor debe evitar juzgar o condenar. ¿Dónde están los que te condenaron? Preguntó Jesús. No hay, le dijo la mujer, yo tampoco te condeno. O sea, tenemos que escuchar con compasión. El ministerio pastoral es eso. El liderazgo de jóvenes, de mujeres, de niños, de pandero, de música, célula, lo que usted, donde usted Dios lo ponga, usted tiene que estar abierto a escuchar con compasión, pero evitar juzgar o condenar. Ah, te pasó eso porque hiciste esto. Ah, te pasó esto porque acá. Ah, por esto, por aquello, porque ya está mal el hermanito, ya, ¿por qué vamos a ir a machacar de más? Es como cuando uno va al hospital, pues no, ¿por qué uno va al hospital? Porque está enfermo y encima uno llega allá y te trata la enfermera, te trata el doctor, te trata, o sea, todo te trata y uno va enfermo. No necesita ya estar escuchando tratadas o retadas. Necesitan que le digan, mire, esto, tómese esto, ¿no? Siga esto, estos pasos cada 3 horas, cada 5 horas, cada 8 horas, vuelva después acá, escuchar con compasión. Número 2, tenemos que ofrecer esperanza. El pastor debe ofrecer esperanza a la persona que está luchando con el pecado. No olvidemos que hay que recordarle a la gente, a las personas, a la iglesia, que Dios los ama y que hay perdón disponible para todos. Pero le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ojo, y que viene y que peca varias veces, lo mismo. ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que ha multiplicado 7 por 70, 490. Pero cuando uno hace un estudio de la numerología en el pueblo de Israel, ¿qué es el número 7? ¿Ustedes han escuchado qué representa el número 7 en la numerología dentro del contexto de la escritura? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el 7? ¿Nadie? Y yo entiendo que el 7 es una parte de que más importante que le gusta el número a Dios. Eso es lo que entiendo. Claro. Ahí. 7 es la perfección. O sea, 7 es lo perfecto. Entonces, cuando dice 70 veces 7, 70 veces 7, o sea, ¿qué entendemos entonces perdonar 70 veces 7? No multiplique 70 por 7 como escucho muchos que hacen eso. Es el número 7, el 70, representa perfección. O sea, dentro del contexto de la numerología en la Biblia, en el pueblo judío, se lo asocia, como decía el hermano Lero, se lo asocia incluso con el Dios perfecto, el Dios perfecto. Entonces tenemos que perdonar siempre con la perfección de Dios, con el perdón que Dios tiene. Miqueas dice algo muy, muy interesante, ¿no? Que el Señor nos perdona, nos ama
y no se acuerda de nuestros pecados. Oseas también habla de eso, ¿no? De ese amor hacia su pueblo. ¿Qué era lo que hacía la mujer de Oseas con el profeta, con Oseas? ¿Qué era lo que le hacía? En su cara le engañaba, ¿sí o no? Se iba y lo dejaba y venía y después otra vez yo lo buscaba. Iba, venía, lo dejaba, le engañaba y se iba y otra vez volvía. Pero ¿qué nos enseña eso? Que el amor de Dios, escúchame bien, que el amor de Dios es igual así para nosotros, ¿eh? Es igual de así para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pastores, como líderes que Dios nos pone? Ofrecer esperanza. Ofrezca la esperanza, hermano. O sea, la Biblia está repleta de esperanza, ¿eh? La Biblia está repleta de esperanza. Cuando Dios se le acerca, cuando el ángel se le acerca a Gedeón y le dice, varón valiente y esforzado, usted se ha puesto en el contexto de ver, ¿era valiente Gedeón? ¿Estaba demostrando valentía Gedeón en ese momento que el ángel se le presenta? ¿Lo ha leído usted la historia? ¿Ha hecho un análisis? Mire, dice la Biblia el contexto de Gedeón que él está escondido. ¿Esconderse es de valiente? ¿O de quién es esconderse? ¿Quiénes se esconden? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué le dice el ángel varón valiente y esforzado? ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué le está queriendo demostrar? El Señor está contigo. No, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué vienen los enemigos y nos llevan? Se llevan nuestras comidas, se llevan nuestras cosas, se llevan todas nuestras posesiones. ¿Qué estaba haciendo el ángel? O sea, ¿qué estaba haciendo Dios con Gedeón? Dándole esperanza. Dándole esperanza, ¿eh? O sea, si Dios lo hizo, hermanos, si Jesús lo hizo, ¿m? Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, ¿qué le está ofreciendo Jesús a la mujer samaritana? ¿M? ¿Qué le está ofreciendo Salvación. Jesús? Le está ofreciendo salvación, esperanza, exactamente. O sea, me ha dicho lo que yo he hecho. 5 maridos has tenido y con el que estás, ojo, con el que estás, no la juzgó, ¿eh? O sea, ¿qué clase de mujer es esta? ¿Qué clase de mujer era la mujer samaritana? Pero Jesús le ofreció esperanza. Esa es la labor, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. No es otra cosa más. Y número 3, guiar a la persona a la salvación. El pastor, el líder debe guiar a la persona a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Es como veníamos diciendo, es en Cristo Jesús que yo encuentro fuerza, es en Cristo Jesús que yo encuentro valentía, es porque Cristo Jesús me da de su Espíritu Santo que yo encuentro el valor y el coraje para decir no al pecado, ¿eh? Y empezar a caminar y a caminar en este camino de santidad. Porque la santidad no es ir al templo y estar calladito y no moverme y no levantar las manos y no aplaudir y no pararme y no. No, la santidad es un camino de santidad. Es un caminar diario, es un caminar continuo, es una actitud siempre demostrando que estamos con el Señor. Entonces esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Repito, compasión, escuchar con compasión, ofrecer esperanza y número 3, guiar a esa persona a la salvación. Y esto es el discipulado, ¿eh? Esto es el discipulado. Y el discipulado no se acaba en una clase de 2, 3 meses, te bautizas y se acabó.
No, el discipulado es toda una vida, es toda una vida. Yo tengo 20 años siguiendo al Señor y sigo aprendiendo. Cuando yo miraba, por ejemplo, el Salmos 3, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Yo lloraba con el Salmo 3 cada vez que lo leía porque vine al Señor jovencito y dolido y lastimado y en pecado y lo peor. Pero ahora ya han pasado 20 años y cuando yo leo el Salmo 3 ya lo veo desde otra perspectiva. Ya tengo otra mirada, ya saco otras enseñanzas de ese Salmo 3. ¿Se dan cuenta? Porque ya he caminado con el Señor, ya he entrado a su discipulado, ya he entrado a su camino, ya he entrado a aprender a estar con Él. Pero ha habido un momento en el que escuchar con compasión, ofrecer esperanza y guiar a la persona a la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra labor como líder. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Los escucho? ¿Los escucho? ¿Los escucho? Bueno, pastor, una, una anécdota, ¿no? Con respecto a lo que estamos avanzando, el trato del pastor hacia los pecadores. Ujú, Eh, una vez en una iglesia, vino una persona de transgénero, ¿no? ujú, Y se convirtió ahí, bueno, escuchó el mensaje y, bueno, se convirtió ahí en esa prédica, ¿no? Y algunos hermanos, lo miraron diferente, ¿no? Porque una claro. persona vestida hombre de mujer, entonces tenían tal vez unos prejuicios, ¿no? Pero esa persona se convirtió ahí y a los pocos días él se bautizó y el pastor, bueno, también, bueno, tuvo discernimiento, ¿no? Y él seguía vistiendo así como mujer, digamos, ¿no? Pero el pastor no lo juzgó a pesar de eso, ¿no? Supongo que le estuvo enseñando cuáles son Ujú, lo adecuado ante Dios, pero se bautizó y se bautizó con ropa de mujer y los hermanos supongo que han tenido una mirada diferente, ¿no? Un prejuicio, pero a lo largo esa persona ha cambiado, ¿no? Entonces, como pastores, eh, creo que debemos tener aún una mirada amplia claro, para no poder juzgar, digamos, ¿no? Porque claro, los tiempos de Dios también pueden cambiar a esa persona. claro, exactamente. Exactamente. Yo igual tenía un amigo, justo un hermano, ¿no? Era mayor él ya, pero justo cuando yo me convertí, él también llegó. Y es como dice Caín, el mismo ejemplo. Él era, ¿no? Homosexual. Y era lo mismo, ¿no? Acompañarlo, orar con él, estar con él. Y él varias veces venía y confesaba y decía, he pecado, he hecho esto, otra vez esto. Y ahí, el trabajo pastoral. Y a veces no solamente el pastor, de la iglesia, de ustedes como hermanos también. ¿M? Y es como dice Caín, a veces la iglesia no está preparada y juzga, 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 juzga. Mira, ha pasado tiempo y este hermano, claro, se restauró completamente y se ha casado, ¿eh? Está casado, ha formado una familia y han levantado una obra también con su esposa. Pero es eso lo que estamos hablando. Es esperanza, es compasión, es amor, es discipulado, es guiarlo, es ayudarlo. No hay otra, hermano, ¿eh? No hay otra. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Preguntas, dudas? Eh, Pastor Douglas, muy buenas noches, pastor y hermanos. Sí, algo muy importante que anunció sobre juzgar a los demás, ¿verdad? Jesús, ¿recuerdan que Jesús en el Sermón del Monte habló sobre esto un poquito, acerca de juzgar en San Mateo 7:1?
no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Ujú, Entonces, ahora en San Juan encontramos también cuando Jesús estaba hablando, y ahí también dice, juzgad con una palabra que es muy importante, eh, no como para condenar, sino es una alerta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en este que Jesús estaba hablando. Entonces, quien puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos colocarlos en lugar de Dios para poder juzgar a los demás. Yo creo que en ese sentido habló en el Sermón de Monte Jesús. Sería alguien juzgando, sería la falta de caridad, ¿verdad? Un creyente juzgando sin a los demás, entonces creo que faltaría la caridad para, o misericordia, ¿no? Entonces, es muy importante, pastor, para mí ese ujú. punto de juzgar a los demás, ¿no? Sí, Entonces, nosotros, ¿qué nos tocaría, pastor, para digamos, un hermano? Pablo usa mayormente exhorten, ¿verdad? ¿No? ujú, Entonces, tendría que ser algo diferente. Juzgar sería directamente es condenar, ¿no? Es la palabra, ¿no? claro. Entonces, no podríamos estar en lugar de Dios nosotros, yo creo, ¿no? Entonces, sería pastor de mí. Ujú. Gracias. Sí, muy bien. No se olviden, hermano. Les dije yo en la primera semana, por ejemplo, todo lo que es el Sermón del Monte es netamente pastoral. Todo lo del Sermón del Monte es netamente pastoral. Usted léalo, mírenlo y fíjese, es netamente cuidado de las personas. Es un Jesús enfocado en la gente, ¿no? Es un Jesús pensando en las personas. O sea, todo el Sermón del Monte, Mateo 5 6 7 es teología pastoral. Es el cuidado que se tiene que hacer y ver hacia las personas. Y como decía el hermano Alfredo, ¿no? Tomando solo ese versículo, pero todo ese pasaje del Sermón del Monte es teología pastoral. Así que vuelvan a leerlo y mírenlo con esos ojos que estamos viendo en este módulo, en esta materia. Enfóquenlo desde ese lado, ¿no? Mírenlo, léanlo y empiecen a verlo así, con la gente, para la gente. Según Jesús, tremendamente humano, ¿no? Un Jesús tremendamente humano y Jesús Dios, pues, ¿no? Señor, Rey, Cristo, ungido. Es muy interesante verlo desde esa perspectiva. Página 18, vamos a la página 18, ya estamos en el tema número 3, áreas ministeriales de responsabilidad pastoral. ¿Se ve la diapositiva? Está ahí, en áreas ministeriales de responsabilidad pastoral. ¿Salió bien? Sí, sí, pastor. Se ve, se ve. Ok, ya como salgo así a veces se queda colgada. Gracias. Sigamos entonces ya. Página 18, este ya es el tema 3, no se olviden, ¿no? Tema número 3. Tema número 2 hemos terminado y ahí está el cuestionario en la página 17. No se olviden de ir haciéndolo para la próxima semana, ¿no? Y si logramos terminar este tema número 3, que no creo que lo terminemos, pero si lo logramos acabar, ya también el cuestionario número 3 de la página 25. Pero no, creo que no nos va a dar. Ya, así que va a ser solo el cuestionario del tema número 2. Vamos entonces. ¿Cuáles son las áreas ministeriales de responsabilidad pastoral? Número 1, predicación y enseñanza. Vamos a la Biblia. Según de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Y ahí alguien más que vaya Dice, buscando Efesios 4:11 para que vamos rapidito. Según de Timoteo 4:2. ¿Alguien lo lee? dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ah, exactamente. O sea, la primera función y una de las funciones del ministerio pastoral es la predicación y la enseñanza. Es la predicación y la enseñanza. Pero ¿qué voy a enseñar si yo no he aprendido? ¿Qué voy a dar si yo no conozco? Por eso a mí me causa a veces un poco de tristeza, de pena,
de escuchar a gente que está en el liderazgo y no quiere pasar por el seminario, o no quiere estudiar, porque el seminario no es una escuelita dominical. O sea, ya vamos y tocamos temas más profundos, ¿no? Que ustedes están viendo, analizando. Pero imagínense, hay hermanos, pastores, líderes que, ¿qué enseñarán si no se han preparado? No, tenemos que preparar. O sea, lo primero yo tengo que, es mi ministerio, el área ministerial es predicación y enseñanza, pero tengo que enseñar con conocimiento, tengo que enseñar con autoridad, tengo que enseñar sabiendo lo que estoy dando. No puedo ir así nomás a hacer a lo que salga. Entonces, porque la Biblia nos dice, predica la palabra, a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, exhorta, ¿m? Reprende. Y ahí es con la palabra, ¿no? No nos olvidemos. O sea, yo no voy a ir con mi furia, con mi enojo. Ah, ¿por qué fallaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué acá? O sea, no, tengo que ir con la palabra, con la palabra. Siempre la palabra por delante de todo lo que hacemos. Jesús, en la persona de Jesús y por primera vez en la historia de la religión, miren, la analogía pastoril tiene que ver con alimentar al pueblo de Dios espiritualmente y materialmente. No se olviden, la base bíblica, ¿no? Jesús preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y el apacentar está, no se olviden, ligado, representado con alimentar, cuidar, espiritual y materialmente, ¿no? Entonces, lo primero, eso es lo que tenemos que hacer énfasis con eso, énfasis con eso. Efesios 4:11, Amén, pastor. Buenas noches, pastor Douglas. ya, adelante. 4:11. El mismo constituyó a otros apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Ya, miren, acá, ¿no? Pastores y maestros, ¿no? Está una función de ser pastor maestro, pastor maestro. Entonces acá también nos demanda a que la iglesia va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque no olviden los ministerios, los dones, están puestos en la iglesia ¿para qué? ¿Para figurar? No, está puesto para crecimiento de la iglesia. No se olviden eso, ¿eh? No, ay, tengo el ministerio tal, tengo el don tal. No, es para el crecimiento de la iglesia. Funciones, ministerios, operaciones, dones, esa es su función. Entonces, no olvidemos de que se nos habla de la función pastor-maestro y que esta función pastor-maestro, no se olviden, se centra en Jesús también, ¿no? Se centra en la persona de Jesús, porque dice nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Hebreos habla mucho de Jesús como el gran pastor, el libro de los Hebreos. Él es el gran pastor. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Enseñaba. El sacerdote, su función, hemos dicho, es enseñar, guiar al pueblo. Entonces, esa es lo primero dentro del área ministerial de responsabilidad que tienen los pastores o que tenemos como líder también, ¿no? Que tenemos como líder. Predicación y enseñanza. Predicación y enseñanza. Muchas veces incluso los líderes de alabanza caemos muchas veces en el error de no saber qué es lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando a veces, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo de ejemplo. El Señor es mi rey, mi todo, el que me hace vibrar de gozo. ¿Ese qué es vibrar? ¿Qué es vibrar? ¿Qué vibra? ¿Quién vibra?
Vamos, no tengas miedo. ¿Qué vibra? ¿Qué es vibrar? El Señor es mi rey, mi todo, el que me hace vibrar. Mm, Pucha, no sé qué, cuál es. estamos, Y, estamos mal ahí, ¿no? Les pongo otro ejemplo. pastor, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire. Dios no es más que el aire. Dios no es más que la persona que está a mi lado, porque dice, ¿no? Tan cierto como el que está a mi lado, la persona que veo también, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, yo no lo puedo poner en el mismo nivel al aire con Dios. No es tan cierto como el aire que respiro, ¿eh? Porque a mí me falta el aire y yo me muero. Pero Dios, ¿Dios qué es? Pues Dios, eterno. Dios es eterno, Dios es creador. Y ahí yo les agarro a los que también son líderes de alabanza, ¿eh? Que cantamos, ¿eh? Predicación y enseñanza. Que el cielo se parta en dos. ¿Se parta? ¿Mm? Es que hay que tener conocimiento de la Biblia, ¿no? Hay que tener conocimiento de la Biblia. Entonces, la primera función, predicación y enseñanza. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? eh, Bien, pastor. sí, pastor, Los moví sobre ahí, ¿no? Juan Alfredo. algo muy interesante, pastor, en lo que usted dijo acerca de las alabanzas, mismo cuando yo veía los salmos, estudié los salmos, ahí aprendí de dónde venían los alabanzas, Ujú. cómo glorificaba a Dios. Hoy en día se glorifican a sí mismo, entonces yo creo que es error grande como llamamos nosotros, hoy en día entra mucho a través de las alabanzas, ¿no? Entonces Ujú. parece que es a ese lado mucho van, yo creo, ¿no? Entonces yo no concordo con esos que van a ese lado, parece más secular, igual que al mundo, entonces no nos identificamos nosotros fácilmente quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, por Ujú. esas causas nos hacemos mirar. Parece que todos son así los creyentes, pero no lo es, en verdad, ¿no? Hay creyentes que en las iglesias cantan verdaderas alabanzas que son salidos de las escrituras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, himno que vino de lo mucho tiempo, son inspiradores, realmente glorifican a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que Pastor Douglas, de ese punto para mí mismo yo veía a sí mismo, entonces me preguntaba muchas veces, y muchos creen y muchos siguen por ahí. Es cierto, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias, Pastor Douglas. Ya seguimos entonces, no olvidemos, ¿no? Que hacemos teología también, ¿no? En todo. Pastor, Bueno, Caín. sí, con respecto a las alabanzas, ¿no? Eh, hay que, hay que tomar en cuenta, digamos, ¿no? Que la música y la melodía y todo eso fue creado por Dios, pero a veces cometemos el error, digamos, como iglesia también, ¿no? Porque también somos parte de ello. Entonces, las alabanzas a veces que no son bien centradas, cristocéntricas, pues no llegan pues al nivel donde debe llegar, digamos, ¿no? A veces llega solamente a lo emocional y cuando verdaderamente es algo que viene de parte de Dios, pues traspasa esas barreras y ya no llega solamente a lo emocional, sino a lo espiritual, digamos, ¿no? Entonces, si va acompañado
de una buena letra y un buen cantar de corazón. Entonces, traspasa, es como yo siempre lo veo como una oración hacia Dios, pero de todo corazón, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Eso es lo que se hace cuando lo que se hace está centrado en la palabra del Señor. Podemos orar la Biblia también. ¿Mm? O sea, alabar con la Biblia, con salmos, con versículos, orar con la Biblia, con versículos, con salmos, predicar la palabra. O sea, yo escucho a veces predicaciones llenas de testimonios y de que yo hice, de que acá, de que mi abuelita, de que el perrito, de que el chanchito, de que el gatito, de que el lorito. Y es como decían ustedes, hermanos, pues uno se da cuenta de eso. No, la predicación y enseñanza tiene que estar enfocada en Cristo Jesús, enfocada en la Biblia. No hay otra, ¿eh? No hay otra. O sea, eso ustedes tienen que tomar muy en cuenta y yo siempre les he dicho, yo los felicito a ustedes porque se están preparando, ¿eh? Porque están acá. Es valioso el tiempo que le dedican a la palabra del Señor, a cumplir con las tareas, a ir un poquito más allá, a leer, a analizar, a investigar, porque es lo que necesitamos, ¿eh? Para tener iglesias centradas en la palabra de Dios, porque si no vamos a tener cualquier cosa, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado. Por falta de conocimiento, ¿qué pasa con el pueblo? Perece, perece. Número dos, consejería pastoral, Proverbios 11:14, ¿qué dice? Proverbios 11:14. ¿Alguien ya lo buscó? Proverbios 11:14, léalo. Pastor dice así, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros no hay seguridad. Ay, seguro, Amén. ¿no? Ya, gracias. Mire, ¿no? La consejería pastoral, usted está para aconsejar. O sea, usted está para orientar, está para apoyar, está para cuidar, está para poner las reglas, ¿no? Si haces esto, te va a pasar esto, si seguís esto, te va a pasar esto. Eso es la consejería pastoral. O sea, esa es nuestra función. Y no olvidemos, si yo no conozco de la escritura, mi consejo va a ser mal, pues, ¿no? No se olviden lo que pasó con Roboán, el hijo del rey Salomón. ¿A quién fue y buscó consejo? ¿En quiénes fue y buscó consejo Roboán? La bruja. Fue a los amigos, a los otros, ¿no? Sí, a No, los propios jóvenes como él. exactamente, como él. Y ahí ustedes tienen que conocer la escritura, ¿no? Porque es la escritura la que nos va a dar a nosotros la madurez necesaria. Yo, por ejemplo, les digo, Juan el amado, el discípulo del Señor, comenzó muy joven a seguir a Jesús. Si no, piensen ustedes, ¿quién se puede echar en el pecho de una persona, eh? ¿Quién se puede echar en el pecho de una persona? En la última cena, Juan estaba acostado en el pecho de Jesús, porque era jovencito, era muchachito. Entonces, cuando él fue líder de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, ¿cuánta edad tenía Juan? Era joven, pero era maduro porque había estado con Jesús, porque había conocido de la escritura, porque se había preparado con él. Entonces, para eso estamos nosotros también. Es nuestra función, es guiar, es orientar, es apoyar, es cuidar, es prevenir también las cosas que pueden suceder si la iglesia no sigue el consejo que se le da, ¿no? Y nuestro consejo está siempre bajo la palabra de Dios, bajo los principios de Dios y la guía de Dios, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es el cuidado espiritual de la consejería, el apoyo emocional que se le tiene que dar a las personas. No olvidemos, no olvidemos, hermano, y acá vuelvo a repetir,
Toda persona que ha cometido pecado y que está sufriendo alguna consecuencia está mal emocionalmente. Está mal emocionalmente. ¿Qué necesita esa persona? Apoyo emocional. Necesita un apoyo emocional. Entonces ustedes como líderes, como pastores, tienen que apoyar de manera clara, bajo la palabra, a las emociones de esa persona que está sufriendo, que ha perdido algún ser querido, algo emocional, que tal vez tiene una lucha interna. No olvidemos de que el estrés, cristianos y no cristianos lo pasan por mucho trabajo, por mucha preocupación, o sea, y ahí tenemos ¿qué tenemos que hacer? El cuidado emocional, la resolución de conflictos dentro de la consejería pastoral, ayudar a resolver los conflictos dentro de la iglesia que se dan también. Porque la iglesia está constituida por ¿quiénes? Por personas. Y cada persona es un mundo diferente. Cada persona piensa distinto. Cada persona hace distinto. Y cada persona actúa de una manera distinta. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Que cuando haya fricciones, que cuando haya choques por maneras de hacer, resolvamos el conflicto. A veces yo veo en las cocinas, las hermanas, ¿no? Vamos a hacer un majadito, ¿no? Y le vamos a poner papa, ¿no? Pero el majadito es sin papa, ¿no? Que acá, que allá, y ya se pelearon las hermanas. Que vamos a hacer un guiso que, no, que la zanahoria rallada, cuadrada, picada, en U, en luna, y que a la una no le guste, y que la otra no, que aquí, que allá, que esto, ya se pelea. ¿Y ahí qué tiene que haber? Resolución de conflicto. Porque hay formas de hacer las cosas. Y eso apunta a la consejería pastoral. También la consejería familiar. La consejería familiar. Hermanos, en la iglesia van a venir familias en que la mujer está convertida y el marido no está convertido. ¿Qué hacemos ante eso? O sea, la mujer nunca va a poder servir porque el marido no está, porque el marido no viene, porque el marido no hace esto, porque el marido no se ha convertido. O sea, nunca va a servir. ¿Qué hacemos? Consejería familiar. Consejería familiar, apoyar ahí a esa familia. Pablo bien dice, o sea, no se tienen que divorciar, a menos que ya el hombre, el marido venga y diga, bueno, ya sos cristiana, yo no me gusta, no quiero, no te quiero, ya. Ahí. Pero Pablo dice, mientras no haya eso, no. Porque la mujer, ¿qué hace? Santifica al marido y lo viceversa también, el marido santifica a la mujer. Consejería familiar. Los padres, los hijos. Me he cansado de ver pastores, líderes, hermanos, disciplinados por causa de los hijos. Una cosa es cuando son niños, cuando están dentro del cuidado del papá, y otra cosa pues cuando ya ha cumplido la mayoría de edad y ya el muchacho se ha ido o ya es mayor de edad. O sea, no le puedo hacer, no le puedo echar la culpa al papá por ese muchacho de 22, 25 años que se equivocó. Ahí tiene que haber consejería familiar también. Y apoyo en la toma de decisiones también. Nuestros jóvenes necesitan que se les enseñe, que se les guíe, que se les prevenga, que se les ayude a tomar decisiones. Mucho más a los adolescentes, los que trabajan con adolescentes, los que trabajan con niños. Consejería, hermano. Consejería. Eso es la parte del trabajo que tenemos aquellos que somos líderes de algún ministerio, ¿no? ¿Preguntas, dudas? De la consejería, punto número 2. ¿Está claro? Vamos al número 3, pastoreo y cuidado de la congregación. Aquí vamos a terminar. Juan 10:11, ¿qué dice Juan 10:11? Juan 10:11, ¿alguien que ya lo encontró?
Juan 10:11. Amén, pastor. Dice Amén. Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida da por las ovejas. Amén. Miren, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién dice? Jesús. Cristo. Cristo Jesús. Entonces, pastoreo y cuidado de la congregación es otra de la función que tenemos que hacer. Pastorear, ¿no? Cuidar, estar ahí. ¿Qué hace el callado? ¿Qué hace la vara? ¿Mm? ¿Qué hace el callado? ¿Qué hace la vara? El callado demuestra la autoridad y la guía para que las ovejas vean que está el pastor ahí. Y la vara, esa ovejita se está yendo por allá. Va a ver, venga, 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 para acá, para acá, para acá, para acá. Tic, 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 venga. Esa es la figura pastoril, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, no olvidemos que pastorear significa también apacentar, cuidar, alimentar, espiritual y materialmente. ¿Qué hacemos con los recién nacidos? ¿Qué hacemos con los corderitos? ¿Qué se le da a los corderitos? ¿Qué se hace con los Leche. corderitos? Pastor, se le da leche. Exactamente, la lechecita. ¿Y se lo carga, pues no, al bebé? ¿Sí o no? Los que tienen bebé, se lo carga el bebecito, al corderito. Se le da la lechecita. ¿Mm? Jesús dijo, ay de aquellos que hacen caer a uno de estos pequeñitos. Mejor es que se le ponga una piedra en el cuello y se lo lance al profundo del mar. Hay que ayudarles a caminar. Al bebé, cuando está aprendiendo a caminar, se le enseña, se le ayuda, se lo agarra, se lo tiene. De la misma manera, pastoreo y cuidado de la congregación. ¿Sí? De la misma manera, pastoreo y cuidado de la congregación. A tal punto, escúcheme bien, a tal punto de dar su vida por las ovejas. Porque Jesús lo hizo, porque Jesús lo demostró, porque Jesús fue nuestro claro ejemplo de dar la vida por las ovejas. Entonces, de la misma manera, usted y yo, en el ministerio cualquiera que sea que tengamos, ancianos, diáconos, mujeres, jóvenes, niños, música, pastores, tenemos que cuidar y pastorear a las ovejas, que no son nuestras, ¿eh? No son nuestras, es del Señor, es del Señor. Preguntas, dudas, aquí quedamos entonces, subraya ahí, estamos en la página 19, ahí quedamos, pastoreo y cuidado del pastor. ¿Dudas, preguntas ya para cerrar? ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿No hay dudas? Muy importante acerca del tenía una pregunta sobre el peligro de los pastores es a no meditar, leer como dice, eso sería gran peligro para nosotros, pastor. Yo creo a los que asumen ser pastorado, Claro. yo creo que es el gran peligro es testificar algo falso que no dice la palabra. Y las ovejas serán totalmente comidos por el lobo. Yo creo que ese es más peligroso yo, según que Claro, veo en el Timoteo. Porque claro, por eso. Pablo exhorta joven, que era joven, ¿verdad? ¿No? Joven, dice 5, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Más bien exhórtalo como a padre a los jóvenes, dice, como a hermanos. A las ancianas, a madres. A las más jóvenes como a jóvenes con toda pureza. Yo creo que en todo sentido que el Pablo estaba guiando a Timoteo siempre fue. Otro dice, medita en la ley de Jehová, en la doctrina, ¿no? Entonces yo creo que el peligro sería, pastor, yo creo, ¿no? Según
según las escrituras. Eso quería un poquito que nos aclares también. Nada más, muchas gracias. Claro, por eso lo primero que le he puesto, ¿no? En las áreas ministeriales, predicación y enseñanza. Predicación y enseñanza. Entonces, Está en la tienda y dice, ¿qué pasó? eso hay que tener siempre presente, ¿no? Es la Biblia. La fe viene, ¿por qué viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra. Ah, la palabra, ¿no? No es por oír chistes, no es por oír testimonio, no es por mirar películas, ¿no? Es por oír qué? La palabra. Entonces, eso hay que tener muy en claro, ¿no? Como preguntaba el hermano Alfredo. Hay que, hay que estudiar la palabra. Porque si no, vamos a tener, como se dice, enanos espirituales en las iglesias. Enanos espirituales. Es algo que no es natural, que no es natural. Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de esta clase. Próxima semana, no se olvide, cuestionario número 2. Hasta el viernes, antes de nuestra clase del plazo. Si usted lo puede presentar antes, belleza, ¿ya? Si lo presenta después, no se olvide, vale igual, pero ya no vale la misma nota. Que Dios me lo bendiga, que tengan un buen fin de semana en sus iglesias, lleno de bendiciones. Bendiciones, shalom, paz sea sobre su vida. Chau, chau, hermanos. Chao, Buenas chao. Hasta noches. luego. Hasta luego. Bendiciones, hermano. Hasta luego.